como habíamos anunciado, estamos ya en el texto que nos ofrece la Iglesia de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Aquí lo que estamos considerando ahora es todas estas cuestiones que se dan en el seguimiento a Jesucristo. La última vez estuvimos compartiendo sobre lo que significaba el éxodo con Jesús. Dice el texto que Jesús tomó la decisión de subir a Jerusalén. Subir es interesante porque Él no va solo, Él va acompañado de los 12, espacio que Él aprovecha para dar las instrucciones totalmente concretas sobre el reino de Dios. Y ahí se presentan pues las exigencias del camino. Los discípulos caminantes pues están en continua salida. Por eso el capítulo 10, que es el evangelio que hemos venido considerando, pues nos ha venido ilustrando cómo ser acompañados directamente por la persona de Cristo. Es el texto que habíamos comenzado revisando un poquito el término de camino en el Evangelio según San Lucas. Y caminar juntos, ya habíamos indicado, implica el caminar juntos sabiendo a dónde se va a llegar. Y en Jesucristo, pues Él tenía claro, Él dijo que iba a Jerusalén para entregar la vida y darle así la oportunidad a todo el pueblo de Dios de hacer el camino junto a Él. Y cuando hablamos de hacer el camino junto a Él, es porque la misma suerte que va a tener Jesús, es decir, de entregar su vida por la evangelización, la han de tener también los discípulos. Como ellos le contemplaron en el camino, en la transfiguración, de la misma manera, pues los discípulos van a ser transformados a lo largo de su vida en la entrega por la evangelización, y como sabemos, la mayoría de ellos terminó también martirizado, porque tomaron la decisión de que así como había vivido el Maestro, así van a vivir ellos. Y Jesús les garantizó de que quienes siguieran su camino estarían también realizando esta entrega hasta pasar de esta vida a la eternidad junto a Él. Por tanto, sabemos que el camino es Jesús de Nazaret. Esto implica que uno tenga pues un encuentro personal con Él. La razón de vivir solo es posible cuando uno se ha encontrado con la persona de Jesús. Y cuando escucha uno sus palabras, son palabras naturalmente aleccionadoras. Pero cuando uno contempla sus actitudes, también uno comienza a vivir esta experiencia de vivir como Jesús vivió. Y en ese sentido los discípulos pues van a sentirse atraídos por la persona de Cristo, contemplarán sus grandes ideales, entrar en el trabajo de la obra del mismo Maestro y se comprometerán con Él hasta entregar la vida por esa causa. Así que por esto hemos venido considerando el camino de Jesús hacia Jerusalén. Ahora, nosotros que estamos ya en ese proceso, nos han estado invitando en las parroquias para que conformemos una comunidad. La comunidad cristiana está formada por todo tipo de personas, no necesariamente santas, pues todos los que entramos a una comunidad queremos vivir el Evangelio.
Y la novedad del Evangelio va a cambiar la vida. Por eso al hablar de cómo se ha de vivir este Evangelio, pues vamos en esta experiencia sinodal, la vamos viviendo en comunidad. Así que uno no debe tener, pena de que le inviten a una reunión y uno diga, es que yo no sé nada. ¿Y qué voy a ir a hacer yo a un grupo donde todos saben? No, todos estamos comenzando. Por eso hay diversos grupos, los unos que están comenzando con el querigma. Y en la comunidad pues van haciendo esa experiencia de encuentro con el Señor a través del querigma. Y luego después pues ya vamos entrando a otro nivel de experiencia con Dios. Se trata de vivir en una comunidad. Así que es el camino pues que se construye en compañía de otros, es decir, en comunidad. En él la humanidad pues tiene cabida. Aquellos pequeños que habían sido excluidos de la sociedad y de la religión oficial del mundo judío son los destinatarios del mensaje de salvación expresado por Jesús a través de su camino. Aquí aparecen pues los rostros de las mujeres, las viudas, los leprosos, los niños, los enfermos, todos ellos encontrados por Jesús a la orilla del camino, y por eso se van integrando a lo que Jesús le llama la comunidad. Al final, pues la experiencia que deja entrever Lucas es desafiante, porque resuena en el ayer y hoy la siguiente pregunta: ¿estás dispuesto a emprender el camino de Jesús de modo activo, comprometido y sinodalmente, sin buscar pues veredas para beneficios mezquinos, protagonismo desleal, superheroísmo, soberbia, autorreferencia, falso mesianismo, prepotencia? ¿Qué busca uno en una comunidad? ¿Qué busca uno al seguir a Jesús? No busca pues el prestigio, lo que busca es tener la experiencia con Él y que esa experiencia se convierta en la solidez de la vida cristiana. Por tanto, es un llamado pues a superar toda clase de asinodalidad, es decir, una vida cristiana solitaria, aislada, sin rumbo y sin dirección, presa fácil de la desorientación, de la confusión del momento de reconocer y elegir pues el verdadero camino. Tanto el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos confirmará que para ser seguidores de Jesús debemos integrarnos en el camino de la comunidad. En las parroquias tenemos pues una diversidad de opciones. Los hay pues grupos que ya han hecho camino, otras que se están haciendo y estamos entrando a lo que se llama el primer momento, que es el querigma. Entonces las personas que hacen el querigma hacen su retiro, se integran a esta comunidad donde van a caminar juntos y comienza la experiencia. Luego después se integran con otras personas para seguir el camino. Por eso se le llama camino. ¿Cómo hacían los primeros cristianos? Pues ellos, como se decía, lo escribió San Pablo, decía San Pablo, miren, para conocer la fe, primero dese al estilo de un niño. Un niño comienza con leche, un niño comienza a comer algo sólido, pero cuando ya está más grande, comienza a tomar alimento pues más sólido, más fuerte. Y lo mismo dice en la historia de la iglesia,
Pues lo mismo ha pasado. Primero damos los primeros pasos en el querigma y luego pues nos integramos ya a la comunidad grande. Se trata de una vivencia, no de conocimiento, aunque el conocimiento pues nos va acompañando. Lo que importa es la integración de la persona a una vida comunitaria en la que se sienta acompañado y que a la vez pues va acompañando. El camino o éxodo de Jesús. El camino que hizo Jesús, él estaba trabajando en Galilea y toma la decisión de salir de Galilea, donde ha trabajado, y llegar a Jerusalén. En el Evangelio de Lucas es posible compaginar los términos camino y éxodo, ya que se complementan. De hecho, no se puede arribar a una meta si no se camina o se sale a caminar. Así, desde la óptica lucana, la misma vida humana en sus diversos aspectos puede ser llamada a todas luces camino o éxodo. Por eso decíamos que los primeros cristianos fueron, no se les llamaba cristianos, primero se llamaron seguidores del Nazareno, porque Jesús era de Nazaret. Y entonces decía la gente, son los seguidores del Nazareno. Pero después, los mismos cristianos, ellos sí, se autodenominaron seguidores del camino, porque sabían que Jesús era el camino, era la forma de vida. Por eso ellos, este nombre que se lo apropian, seguidores del camino, fue el primer nombre que llevó la iglesia como tal, porque ellos así se llamaban, seguidores del camino. Luego después fue en Antioquía donde por primera vez les llamaron cristianos. Entonces, pero este fue un nombre que ya la gente le dio al grupo. Estos son los cristianos, los ungidos. En el año 110, Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia, escribe una carta donde habla de que el conocimiento de la fe, la vida de fe, pues está en muchos lugares, tanto del Imperio Romano, en el mundo griego y en el mundo judío y otros lugares más. Y dice, pues sí, esta es la iglesia católicos, es la iglesia universal, porque donde está un obispo, donde está un presbítero, donde está un diácono, donde está la comunidad, ahí está la iglesia universal. Por eso los diferentes nombres que lleva la iglesia en ese momento nos ayuda para comprender de mejor forma el Evangelio. En sentido estricto se menciona pues el éxodo de Jesús en el capítulo 9, versículos 30 al 31, y dice: He aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías, y hablaban de su éxodo, que iba a cumplir en Jerusalén. En el capítulo 9, versículo 51 del Evangelio según San Lucas, se ve la determinación de Jesús de iniciar este camino a Jerusalén. Endureció el rostro, dice. Jesús sabe que este camino pues será de sufrimiento, de rechazo, e incluso perderá la vida. Este largo camino que durará hasta la entrada en Jerusalén, en el capítulo 19, versículo 28, empieza con el rechazo de los samaritanos en 9:52 y la comprensión de los discípulos que desean una reacción justiciera de parte de Jesús. Así pues, encontramos en ese éxodo que los primeros oponentes al mensaje fueron los samaritanos. Entonces se encuentra Jesús ya este obstáculo. Tanto los samaritanos como los discípulos pues muestran la torpeza humana que busca como primera solución la violencia y la venganza. Jesús, por otro lado, quiere iniciar un camino
de persuasión y sufrimiento, de diálogo y perdón, que es la forma de actuar de Dios en la cual Jesús educará a sus discípulos durante este camino. La primera reacción frente a las personas que aun anunciándoles el Evangelio no corresponden a la llamada de Jesús, entonces lo primero que se dio en los apóstoles y que se da también en nosotros, no solo es el rechazo a esta gente, sino incluso diciendo ojalá les pase cosas malas para que les sirva de lección, para que entren en el conocimiento de la fe. Jesús dice que no es esa la forma, sino que hay que entrar en diálogo, que hay que entrar en perdón. Y esa ha sido un poco la experiencia de la vida de la iglesia en los momentos actuales, con toda esta visión de la sinodalidad, en la que el Papa nos ha pedido ir a las periferias, para que en las periferias vayamos escuchando la problemática que nos presentan la diversidad de grupos que están en las áreas marginales, los marginados, para saber escucharlos y poder atender estas necesidades, entrar en diálogo, para poder saber qué le pasa a las personas que viven alejadas de la iglesia. ¿Por qué no creen? Porque en el mundo nuestro, pues hay muchos católicos que ciertamente están bautizados, que están en los libros de nuestras parroquias, pero que jamás llegan a la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no llegan? Si se les invita a la evangelización, no llegan. Solo en ciertos momentos uno ve aquellas grandes multitudes, pero no porque estén comprometidos en el seguimiento de Jesucristo. Entonces, escuchando a las personas es como también nosotros entendemos por dónde caminar y qué es lo que tenemos que hacer a la hora de evangelizar. Como se indica ampliamente en el capítulo 9, versículos 51 y en 9:52 al 56, Jesús y sus discípulos se pusieron en camino. En 9:57 se recuerda una vez más de camino. Estas palabras tienen para Lucas una importancia muy grande. Indican que no solo el itinerario histórico de Jesús hacia la pasión, sino el camino que nos lleva a la vida eterna. La existencia cristiana en su plenitud, en su obediencia, sufrimiento, rechazo, alegría, gozo. Por eso los seguidores de Jesús serán llamados los del camino. Usted lo lee en Hechos 9:2. Ahí encontrará cómo ellos se identifican como seguidores del camino. En las exigencias de este camino que van a Jerusalén, en todo camino pues hay un punto de partida, un desplazamiento y un destino. Nosotros que somos ahora los que somos llamados a caminar, a ir con Jesús, pues tenemos que saber de dónde partimos. Hay todo un historial personal. Uno mismo se conoce cómo ha vivido la vida, qué necesita de parte de Dios para arrancar el camino. Uno dice, yo he hecho esto bueno, pero también esta carga de incertidumbre, de dudas, de tantas cosas que pasan en mi vida. Ahora Jesús quiere que yo sea acompañado por Él. Y qué mejor tener un guía que tiene toda la experiencia de la vida, pasó haciendo el bien en el mundo y a todos aquellos que le siguieron están con Él. Por eso el punto de llegada, el destino final de la vida cristiana es compartir con Él la vida eterna. Entonces la llamada que se hace a todos los cristianos es retomar el camino. Volver y decir, bueno, ¿con qué cuento? ¿Qué ha pasado en mi vida?
Si se pesa mucho la experiencia negativa, ¿cómo reanudar este camino? Porque soy bautizado, soy confirmado, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué no despierto mi fe para seguir a Jesucristo? Por tanto, hablamos del destino al que lleva este camino, y es el reino de Dios. Así que en el capítulo 9, versículo 60, versículo 62, se expresa totalmente que el punto de llegada es el reino de Dios. Para emprender un camino con Jesús y sus seguidores, hay que estar dispuesto a aceptar algunas exigencias de madurez. Sin cuidados paternales, le dice el primer aspirante que se le acerca, se debe aceptar una vida de fe que necesita pues la ruptura intelectual y existencial con el pasado, con que lo que el Padre representa, lo indica el segundo. Se tiene que aceptar un seguimiento que renuncie al entorno social, sin nostalgia de lo que se deja atrás y sin un corazón dividido que anuncia al tercero. Nos referimos a los 3 llamados que están en el capítulo 10. Según el relato, Jesús pues se le acerca a alguien y le dice: te seguiré a donde vayas. Este tiene la disponibilidad, pero Jesús le aclara: mira, las zorras tienen madrigueras, mientras que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Primer dato. Un segundo, le dice el otro: yo quiero seguirte. Pero Jesús pues le dice: mira, otro le dice: mira, yo antes de seguirte quisiera irme a despedir de mi padre y de mi madre. Y le dice Jesús: mira, el que toma el arado no vuelve hacia atrás. De manera que aquel que se compromete conmigo ya no vuelve su mirada hacia atrás, sino que se va a anunciar el reino de Dios. Pues es un poco esto, la invitación que nos hace Jesús en el sínodo. Sinodalidad es caminar juntos. Y en este sentido, el centro de atención naturalmente es la persona de Cristo, quien es el que sigue llamando. Por tanto, no nos engañemos a nosotros mismos, sino que conscientes después de que la llamada de Jesús está ahí, nosotros respondamos. Continuaremos con este mismo tema en una próxima oportunidad para ir desglosando el texto que nos ofrece la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala en el tema de la sinodalidad en el Evangelio según San Lucas. Gracias por su atención.